Buenos días. Mi nombre es José María Torres, soy responsable comercial de Progress y vamos hoy a hacer la última jornada de formativa dentro de esta semana que hemos hecho varias jornadas, y hoy os hablaremos un poco sobre la solución completa para riego, para el control de riego, que es un flash que os vamos a ofrecer a nivel generalista de las soluciones que estamos aportando para una solución completa. Ante de todo, comentamos temas más formales de la jornada. La presentación, como estos días, va a ser grabada para su posterior difusión, para aquellas personas que pues, no puedan asistir en directo y lo puedan consultar luego en nuestra página web. La duración de la misma va a estar también alrededor de 1 hora, 3/4 de hora, depende un poco de la dinámica. Y luego habrá una ronda de preguntas y de chats para trabajar sobre cualquier pregunta que les interese. Si ustedes se conectan desde móvil, les recomendamos que usen los auriculares o que activen el formato de voz. Bueno, como hemos dicho, es la última jornada formativa. Durante estos días, más que nada, recordar a aquellos que no habéis podido asistir a las otras. El lunes se hizo una jornada sobre gestión a distancia para trabajar sobre app y web, con una descripción medio exhaustiva de los programas. El martes hicimos una jornada sobre conectividad entre los equipos y las herramientas, temas más técnicos y operacionales sobre las conexiones. Ayer hicimos una jornada sobre la novedad que presentaremos a partir de diciembre sobre el cuaderno de campo, que es una aplicación dentro de Agronic Web. Y hoy, por último, hablaremos de esta solución completa, que es un poco pues, el conjunto de soluciones dentro de nuestro portafolio de productos que os podemos ofrecer. ¿Vale? Todas estas programaciones, todas estas informaciones, se pueden consultar o estarán grabadas, como hemos dicho, en nuestra página web. Dentro de unos días quedarán grabadas. Bien, el objetivo de la jornada hoy sería conocer todo el conjunto de herramientas por el cual podemos ofrecer una solución bastante completa para la explotación y tomar decisiones más adecuadas para optimizar el riego, en función de un conjunto de soluciones que ahora os presentaremos. Para aquellos que entiendo que conocéis Progress, pero si hay algunos que no nos conozcáis, comentar que la empresa básicamente nos dedicamos al diseño y a la fabricación y comercialización de productos para la gestión del riego y enfocados en estas líneas básicamente estas líneas de trabajo, que serían la agricultura de precisión, el tema en fincas o explotaciones de hidroponía, sea en viveros o tema de invernaderos, soluciones también de telegestión y telecontrol en parques y jardines y también en comunidades de regantes. Serían básicamente las cuatro ramales, dijéramos, de soluciones donde aportamos tecnología. Si hablamos de la solución completa, a diferencia de otras soluciones que hay en el mercado que podemos ofrecer, que existen, nosotros sobre una misma plataforma y solución englobamos todo el conjunto de solución. Por un lado, si veis este infograma o esta presentación, hablamos de una gestión integral. ¿Por qué? Porque somos capaces de coger datos de los inputs que entran en un proceso productivo, sean datos climáticos, datos de análisis de suelo, en el conjunto, dijéramos, con sensores, datos del propio cultivo y consumos que los programadores están admitiendo dentro de su programación. Esos datos los incluimos en el propio programador, que hará un análisis, una programación y, por último, una automatización. Por tanto, al final aplicaremos ese conjunto de datos para hacer una mejor praxis de riego en la fertilización. Por tanto, aportaremos control, aportaremos seguramente ahorro y aportaremos optimización en el uso de los recursos. Y eso solo con la misma solución, con diferentes herramientas que ahora os presentaremos. Un poco, si veis el infograma, sería este tipo de solución, donde veis por un lado el punto central, que es el punto 1, que es el programador, y luego a través de él pivota una serie de puntos de control, como son todo el tema de control de sensores, tanto en planta, clima y suelo y agua, como la capacidad de captar esos datos a través del propio equipo o con módulos externos, subirlos a una plataforma de nube de datos donde nosotros podemos
analizar esos datos con importación directamente a nuestros softwares o a través también de colaboraciones vía API o integración con otras aplicaciones, por ejemplo, satelitales que estamos en desarrollo, de mapas, etcétera, que podamos integrar. Por tanto, al final, el usuario de nuestros equipos tendrá la gestión completa de toda esa solución agrícola. Dijéramos, tiene todo el tema, pues poder tener todo el tema de procesamiento de datos, mapas interactivos, registros, etcétera, etcétera. Y desde una misma plataforma, dentro de la misma solución, sin salir del mismo fabricante, tenemos toda la solución completa. Por eso ofrecemos, dijéramos, esta diferenciación versus otras alternativas. Si hablamos del programador, que es conocido, el programador básicamente tiene la triple funcionalidad, por una la parte de propia consulta, la parte de programación de crear las dinámicas de riego y toda la parte de configuración de la propia instalación. Entonces, sobre este equipo pues, es capaz de trabajar bajo esas tres vertientes y a la vez pues maneja la propia instalación, o sea, es capaz de configurar y parametrizar una instalación hidráulica. Por tanto, hoy en día ponemos un programador no solo para crear unas mecánicas de riego, unas programaciones, sino también para tener todo un tema de control sobre una instalación. Esto es un infograma que podría ser un ejemplo. Por tanto, tenemos control sobre los propios depósitos de fertilizantes, agitadores, todo el tema de contadores, bombas inyectoras, filtros, cualquier elemento de control. Podemos tener nosotros la posibilidad de tener primero el control sobre el mismo y a la vez crear avisos y condicionantes para tener cualquier disfunción en la instalación hidráulica. Por tanto, dijéramos que tenemos un control de presiones, caudales, cualquier tipo de contacto de alarma que se genere en la instalación, si hubiera tema de niveles también, incluso bueno, para otras aplicaciones a nivel de riego de aspersión. Pues, estamos en cualquier tipo de riego, tanto sea microaspersión, goteo, aspersión, pivot, etc. En este caso, para el pivot hay un diseño específico para el control de pivot, ¿no? A través de este equipo. Y eso, pues al final, pues, bueno, pues nos generará toda una serie de actuaciones y alarmas que desde el propio programador podemos controlar. Por otro lado, el equipo mismo, el propio programador, a la vez de lo anterior, es capaz también de generarse como un data logger o ser capaz de gestionar toda una serie de sensores para luego crear actuaciones de riego. Por tanto, nosotros, el programador embebe una serie de sensores, que en este caso, si analizamos las afectaciones que pueden afectar al cultivo, estaríamos hablando de sensores de clima, sensores de planta, sensores en el suelo, sensores de control del agua, de la calidad del agua, la inyección y demás, y los propios también de consumo, sean energéticos o consumos de agua, ¿no? Para ello, si comentamos a nivel del equipo, hemos dicho que la más del propio equipo tenemos una gama amplia de módulos externos que vienen a ser complementos del propio programador que nos ayudarán a la captación y el control, dijéramos, tanto de sensores como de electroválvulas dentro de la finca. Por tanto, optimizamos los recursos en la inversión y saltamos praxis habituales de hacer un manejo con mangueras de cables o con microtubos, utilizando sistemas, dijéramos, inalámbricos o, en el caso del monocable, con solo 2 hilos. Nos permite llegar a amplitudes de fincas muy grandes con un solo equipo y con una distribución, dijéramos, distribuida de equipamiento en el campo. Estaríamos hablando de una línea de radio que se llama Grovi, que son frecuencias libres, por tanto no estamos hablando de ningún coste asociado, sino solamente de la implantación del equipo. Son equipos autónomos, como veis, con su placa solar y dijéramos de plug and play, porque enchufas directamente los equipamientos a este módulo y transmitimos la información bidireccional tanto de actuación como de información hacia el programador. Por otro lado, tenemos el propio programador que es capaz de gestionar varias entradas digitales y entradas analógicas en función del control que necesitamos. Y otras soluciones también son agrónimo monocable, que es otra posibilidad, que en vez de hacerlo con radio, con un solo cable hacemos una distribución en campo para llevar ese tipo de controles. O una opción, otro sistema radio que tenemos también compatibilizado, depende del modelo del programador, que sería el Agronic Radio, con diferentes también con frecuencias libres y con unas prestaciones. Todos estos sistemas, además, tienen también su lector de módulos, de forma que localmente puedas hacer un diagnóstico, una consulta, una programación directa sobre este elemento en concreto. Nos permite hacer un diagnóstico y llevar la explotación mucho mejor, ¿no?
Si hablamos de los sensores, hablaríamos de una gama amplia de soluciones que nosotros aportamos en el portafolio de productos, ya sean con fabricación propia, muchos de ellos transmisores, o con colaboraciones con empresas de primer orden a nivel de fabricantes de sensores, los cuales nosotros homologamos e integramos dentro de nuestra solución. Estaríamos hablando de sensores de clima, sensores de planta, sensores de suelo y sensores de agua, básicamente. Dentro de los sensores de clima, hoy en día ofrecemos una solución completa de cualquier tipo de sensores que afecta a lo que es la evapotranspiración de la planta o al concepto, dijéramos, climático que tanto afecta a la evolución de un cultivo. Por tanto, nosotros incorporamos desde una estación completa meteorológica, que sería el dibujo que veis ahí, un infograma, donde estaría un pluviómetro, una humedad relativa, un anemómetro para la velocidad del viento, una dirección de viento en veleta, temperatura ambiente y radiación solar. Esto sería una estación completa que hoy en día ofrecemos con el esquema que veis, con el dibujo que veis, donde pues a través de una caja de conexionado básicamente se conecta muy fácilmente pues, al programador, a cualquier tipo de programador que tengamos en la gama. Decir que esta solución ya nos calcula la ETO dentro del software, por tanto estaríamos hablando que nos calcula la transferencia existente en ese ambiente, y a partir de las K sub C, que serían las coeficientes de cultivo de cada cultivo, podemos tener la ETC, que sería la evapotranspiración. Por tanto, tendríamos un indicador claro de cuánta agua ha transpirado la planta como pérdida de agua en su estado fenológico concreto y en esas condiciones, que sería, dijéramos, la lámina quizás a reponer de agua por la pérdida de agua para nuestra praxis de riego. Podemos tener a la vez sensores individuales para cualquier tipo de aplicaciones. Por ejemplo, imagínate un pluviómetro, pues bueno, nos interesa un pluviómetro, pues nosotros hacemos una condición de riego por si está lloviendo, pues hacer un paro temporal del programador para que no esté regando mientras está lloviendo, por ejemplo. O podemos tener sensores de anemómetros, por ejemplo, en tema de viento, que nos ayudarían pues, en un riego por aspersión, a hacer también una praxis de riego, porque cuando hay una velocidad de viento alta, la aspersión va a tener una poca uniformidad y por tanto va a ser un riego no uniforme y perderemos la eficacia de ese riego, pues que se mantenga ese programa de riego en un estado condicional, y cuando baje de esa condición de viento, pues vuelva a arrancar en esa condición y riegue de forma uniforme. Por tanto, utilizaríamos un solo sensor para hacer ese control. O podemos tener el sensor de radiación solar, que quizás es el que dentro del cálculo de la ETO es el que tiene más implicación, que nos serviría también para ver qué transpiración tiene la planta o qué afectación a través de este factor de radiación. Y esto nos ayudaría pues, también a hacer pues, riegos condicionales en función correctivos, en función de un tanto por ciento del riego anterior. O la misma radiación solar, hoy en día que también está tan en moda, dijéramos, el tema de los recursos propios de la energía. Sabéis que la energía cada vez está costando más a nivel eléctrico, y aquí en instalaciones que no tienen energía o que usan energía bajo un coste elevado, pues podemos utilizar el sensor de radiación para hacer una instalación de riego solar con un bombeo directo, de forma que nos inicie los arranques de riego, y utilizar esa sonda para hacer ese aporte de ayuda al automatismo de riego en esa condición de riego solar. En temperaturas, muy habitual también el tema de uso para riegos antiheladas, que sería pues, la protección de los cultivos. Sabéis que cuando un cultivo se congela, pues genera un calor calorífico que protege a la planta, y por tanto es un riego de protección, y el sensor de temperatura sería un indicador. Y así tantas o más aplicaciones que pues, se pueden hacer, de forma que nosotros podemos condicionar todas aquellas con el programador para hacer una actuación concreta a nivel de sensores de clima. Si hablamos de sensores de planta, otro factor importante es analizar cómo evoluciona la propia planta, cómo está respondiendo a esos factores ambientales, y a la vez también de los recursos que tenga a nivel de agua en el suelo. Por tanto, podemos analizar cómo se comporta la planta a nivel, dijéramos, solo analizando la propia planta. Para eso, por ejemplo, existe toda la gama de endómetros, que serían ver la dilatación de crecimiento del tronco, más o menos estos serían cultivos arbóreos, más que también existe alguno también algún detalle también en cultivos hortícolas. O también ver el tema también de crecimiento de los propios frutos. También existe una gama de sensores de fruto para ver también a nivel de calibración, que es un factor importante a la hora de vender nuestros productos, de calibres, etc.
O conceptos como la aumentación de hoja o el flujo de savia, que son indicadores también de enfermedades fitosanitarias, por el tema, por ejemplo, todo el tema de humedades en hoja o temperaturas en hoja, no son indicadores que nos dan conocimiento, un poco de seguimiento de aquellos problemas patógenos que puedan tener las plantas en nuestra explotación. También tenemos tipos también de sensores de NVDI, que son de reflectancia o reflectancia fotoquímica, que nos dan un poco el vigor vegetativo de cómo evoluciona nuestra planta. Para ello también hemos comentado antes que existen otros sistemas también de detección que hacen fotos aéreas y marcan por el estado de gradiente de crecimiento por estadios de colores, y eso también es una cosa que estamos en colaboración con alguna empresa para que también lo podamos incorporar en los próximos años, ¿no? Si hablamos de suelo, tendremos también una amplia gama de suelos. Sabéis que es importante conocer cuánta agua ha retenido el suelo. Al final, la planta absorbe agua a través de sus raíces, por tanto, el elemento de depósito donde tenemos el elemento de agua es en este vaso, en este envolvente que es el suelo. Y para ello pues hay una serie de sensores que nos permiten pues, tener esa información para luego también pues eso, corregir nuestra modificación de riego o ir monitorizando y cambiar nuestras políticas para riegos quizás más cortos, más frecuentes, o un poco también conocer pues, indicadores de salinidad en suelo para cultivos sensibles a sales, etc. Nosotros trabajamos con toda la gama de sensores que hay en el mercado, homologando también una amplia gama de equipamientos, y trabajamos tanto con sensores capacitativos que miden la continuidad de agua del suelo expresada en metros cúbicos agua, metros cúbicos suelo, de diferentes modelos. Hay sensores que se hacen con alicata y es un propio sensor que tienen unas vainas que miran a través de la dieléctrica del suelo ese contenido, o hay sensores tipo, vainas que se insertan, al suelo y son multisensores que van dentro del propio sensor, ¿no? O trabajamos también con tensiómetros, que al final lo que estamos mirando es una medida más directa, que es la capacidad de la planta en succionar, en sacar, cuánto le cuesta a la planta en sacar el agua. Por tanto, cuanto más le cuesta a la planta, menos agua tenemos retenida en el suelo y es un indicador de qué capacidad de agua tenemos, ¿no? Ambos sensores, pues evidentemente depende de la textura del suelo. La textura del suelo, la retención de agua dependerá de esa morfología, por tanto es importante conocer ese tema, y existen multitud de información y tablas que orientan más o menos en función de qué tipo de suelo, pues qué capacidad de campo o qué punto de marchitez, que serían los umbrales que tú puedes prefijar en tu suelo. Nosotros, para cada una de estas gamas de sensores, tenemos unos manuales que explican un poco cómo instalar esos sensores, porque básicamente es importante, muy importante la instalación, por tanto respetar que no haya cajantes preferenciales, que no haya instalación correcta, y para eso servimos, en función de cada uno de los sensores, un manual que explica el conexionado, la instalación, también un vídeo ilustrativo, y luego pues estamos documentando toda la parte, a nivel de preguntas de cómo estar, cómo referenciar los sensores, cómo relativizarlos, porque al final muchos de los sensores capacitativos tenemos que relativizarlos en un estadio de cuál es la capacidad de campo y cuál es el punto de marchitez. Básicamente, a nivel comentario, sabéis que la capacidad de campo, yo siempre utilizo un ejemplo que es muy gráfico, que es, por ejemplo, coger una esponja, tú la llenas de agua y el momento en que la esponja está llena de agua y justo antes de empezar a drenar, estaríamos hablando que tienen la capacidad de campo, que en esa textura tienen la capacidad máxima de retención de agua, que es el estado más confortable para la planta para sacar el agua sin demasiados esfuerzos, por tanto puede aplicar energías de crecimiento en otras cosas, ¿no? Eso sería el estado más... Si la vamos dejando, la vamos secando, iría drenando por gravitacional, va drenando, y hay un momento que llegaríamos al punto de marchitez, que sería habiendo agua, porque la esponja, aunque parezca seca, sigue llegando agua, pero es un punto donde la planta no es capaz de sacar ya más agua. El esfuerzo que requiere supone también un decrecimiento contra la propia planta, por tanto entraba en estado de marchitez y hay un punto que incluso es irreversible, ¿no? Dentro de esos márgenes, pues nosotros tendríamos que aplicar nuestros puntos de retorno de lámina de riego en función también un poco de esa evapotranspiración, que es el indicador que nos daría
a través de los sensores de clima. Y con eso podemos aplicar nuestros riegos y cambiar las condiciones de riego, dándoles esas instrucciones al propio programador, que es quien está leyendo esos sensores, los está monitorizando y puede aplicar esas condiciones de cambio de riego, ¿no? Otro tipo de sensores que utilizamos también es el tema de estos de los multisensores, donde hay incluso pues, sensores que nos miden también temperatura del suelo, sobre todo en las primeras partes de la primera parte, dijéramos, de las primeras centímetros, es importante conocer la temperatura del suelo, porque a veces incluso para heladas en seco, además, es importante conocer ese factor, o el tema de la propia conductividad en suelo, que afectaría pues, a suelos a cultivos más sensibles a salinidad, etcétera, etcétera, conocer ese valor. Por tanto, existen sensores que dentro de ese multisensor es capaz de leer todo este tipo de información, o también trabajamos en sensores que hoy en día pues, también de residuos de nitrato y potasio, que nos darían una orientación de en caso de fertilización que estamos tirando abonados, pues qué residuos de nitrato y potasio están en el suelo, ¿no? Esto sabéis hoy en día que también hay un problema grande de nitratos, en la aplicación de nitratos, y es un sensor bastante novedoso que se incorpora con un kit de solución, porque hay que mirar también el tema de raíces, de la propia savia. Bueno, es un componente de solución que estamos también incorporaremos en el próximo año en nuestro portafolio también, y nos servirá también para tener input de esos indicadores, ¿no? En cuanto al agua, bueno, nosotros trabajamos en el tema de hidropónico, sobre todo cuando queremos regar por conducciones, por una consigna de riego, sea de pH y conductividad, por tanto tenemos toda una serie de sensores que nos medirán estos valores, que ya sean de lectura, pero evidentemente también pueden ser de condición, por tanto son los que realmente los regulan el programador, son los patrones, para hacer esa regulación en la gama de hidroponía. O tenemos también sensores también de nivel muy interesantes para todo el tema de procesamiento de datos a nivel de llenado de balsas y depósitos, que nos permite pues eso, pues tener información en línea, en constante, de todo un perfil de riego hasta 9 metros de columna de agua, pues, o de 500, depende del tipo de sensor, pues con una precisión de milímetros nos permiten tener el volumen o la columna de agua existente. Por tanto, podemos a partir de ahí generar una serie de órdenes al programador para el llenado de esa balsa, el vaciado y tener la información. Bien. ¿Qué hacemos con toda esta información que llega al programador? Como el programador al final es un elemento en campo que, aunque tenga su display de consulta, no va a ser el elemento de consulta si tratamos con este tipo de soluciones más globales, ¿vale? Lo que queremos es que se nos trabaje en entornos de visualización mucho más amenos y más trabajables, como puede ser la Agronomic Web o la aplicación de móvil, etc. Por tanto, nosotros lanzamos la información hacia lo que llamamos la nube o los servidores, con diferentes vías de comunicación. Básicamente trabajamos con GPRS o con Wi-Fi, si hay instalación que permita ese tipo de... Eso ya se habló estos días, previamente el martes hicimos una jornada para explicar cómo todo el tema, toda la operativa funcional de cómo se lanza esta información a la nube, las necesidades y requerimientos, pero que sepáis que esa información se maneja en servidores, de forma que nosotros, además de volcarlos, de permitirnos su volcado de información a los programadores a través de las aplicaciones, a través de los softwares que hemos generado en la empresa, que es el Agronomic Web y el Agronomic App, además también permite a través de APIs consultas, a través de interacciones con otras aplicaciones, de otros servicios que puedan dar valor a esta solución y que nosotros a lo mejor no tenemos desarrollado. Por ejemplo, podrían ser todo el tema, por ejemplo, de MeteoV, en el tema de estaciones meteorológicas mundiales, de teledetección, o incluso pues a aplicaciones, dijéramos, de software que otras empresas han desarrollado y que podamos incorporar al sistema, o asesoría experta a nivel agronómico que nos pueda ayudar también en recomendaciones de riego y que realmente sea pues, el consultor externo especialista de un tipo de cultivo, de una solución que al final el agricultor se beneficia de esa transmisión de conocimiento para ayudarle a su práctica de riego, ¿no? Esto, al final, el elemento, dijéramos, de interacción sería el Agronomic Web y el Agronomic App, que son las aplicaciones que estamos manejando. Como veis, las herramientas que hemos comentado, que previamente también se comentaron el primer día, como mucho más exhaustivas, se explicaron con mucho detalle
Y podéis consultar en el vídeo que generaremos de la jornada del lunes. Nosotros tenemos aplicación app, que es un utilitario, vamos a decirlo, para el manejo a nivel de finca en campo, donde nos permite pues, una consulta de una semana, pero sí nos permite manejar el equipo de forma remota, por tanto podemos actuar sobre él de la misma forma que lo haríamos desde el propio programador, y es, y es de mucha utilidad para su manejo. Está en dispositivos Android y en iPhone, por tanto, dijimos, damos cobertura a casi la totalidad de aplicaciones del mercado. Por otro lado, tenemos la Agronic Web, que sería una multiplataforma, un entorno web, por tanto, lo que nos permite es una conectividad universal. Desde cualquier punto que tengas internet podemos acceder a nuestros programadores, y eso pues permite un manejo también más de gestión, porque aquí sí que aparece toda la parte de gráficas, planos, etcétera, etcétera, y nos podemos manejar de forma remota, donde evidentemente esta plataforma, el Agronic Web, será el paraguas donde incorporaremos, como dijimos en la jornada de ayer, por ejemplo, también el cuaderno de campo, como una aplicación más de gestión, y se irán incorporando. Por tanto, a partir de esta plataforma podremos gestionar, como veis, toda vuestra finca en cuanto a los inputs que se manejan en toda ella, porque son sensores, la propia instalación hidráulica, el propio riego, las condiciones de riego, etcétera, etcétera. Y un otro sistema que tenemos que también está vigente sería la Agronic PC, porque las dos primeras pues tienen, dijéramos, la conectividad universal, pero hay que pagar unas cuotas porque al final dependemos de unos servidores que nos ceden esos datos y por tanto hay un coste recurrente. En el caso de la Agronic PC es un PC residente en el software y no hay coste, solo hay un coste de inversión de esa opción, pero tiene la limitación que tiene que ser una conexión, dijéramos, offline, porque no, dijéramos, estás in situ. Pero bueno, también es un software que también nos permite el manejo del programador con sus gráficas, su formación detallada, históricos, etcétera, etcétera, y hasta ahora pues, ha sido buen manejo y continúa siendo vigente. Y para aquellas hay aplicaciones que siguen siendo una opción válida, ¿no? Bueno, comentar eso de la Agronic PP, para insistir un poco más, pues tiene pues toda la parte, como veis, tiene una parte también de SIGPAC que nos podemos situar dentro de la finca y ubicar con iconos gráficos donde están los sectores, tiene la parte de consulta, una parte de gráfica, eso sí, las consultas son de una semana, porque estamos hablando de una herramienta que sea de manejo fácil. Básicamente nosotros cuando lanzamos este producto dijimos que era pues, el programador en el bolsillo, y básicamente es así, porque tú tienes el programador, toda la información que procesa el programador, la actuación sobre él lo tienes a mano y puedes consultar todos los aguantos. Si trabajas a nivel mucho más de datos y registros, ya te recomendamos que utilices la Agronic Web. Pensar que estas dos aplicaciones puedes acceder a ellas desde una misma cuota, es decir, por tanto, dijéramos, no son aplicaciones paralelas, sino que son complementarias. Y por otro, pues desde una web, pues haríamos a nivel de, pues hace todo un tema de registros, todo el tema de históricos de gráficas, configurar, editar, y puedes trabajar de una forma muy profesional toda la parte, dijéramos, de tu explotación. Esta Agronic Web es una herramienta que está en continuo proceso de mejora, por tanto, pues hoy en día ya es una herramienta muy completa, pero está en evolución continua, por tanto mejoraremos seguramente cosas que están en un listado de soluciones futuras, etc. Lo que sí que también permite es la gestión de usuarios a nivel de web, es una cosa muy interesante, porque ya la homogeneidad, dijéramos, o la heterogeneidad, perdón, de actores que intervienen en una finca son variopintas, y a veces es interesante pues tener diferentes escalados de entrada a esas fincas o de entrada a esa información, ya sea incluso con permisos de edición, consulta o programación o de actuación. En este caso, pues como veis en este infograma, habría la posibilidad de que pues, un instalador sea un máster que gestiona diferentes usuarios, diferentes clientes. El propio usuario puede manejar pues, una o dos aplicaciones simultáneas, como vemos aquí el caso, pues a lo mejor es usuario de app solo, pero a lo mejor resulta que tiene diferentes fincas y utiliza también las dos aplicaciones, Agronic Web y app, simultáneamente, o incluso un usuario que tiene diferentes fincas en diferentes sitios y crea subusuarios, de forma que me permite llevar pues, el control de varias fincas, pues eso, pues en empresas agroalimentarias de un poco más de magnitud, eso es muy habitual, y por tanto también damos la posibilidad de escalar esa información de forma que se pueda generar
para cada una de ellas un tipo de acceso, un tipo de consulta y poder fraccionar bien la información y llevarla desde un punto completo. Bueno, básicamente esto sería todo. Ha sido, como veis, una reflexión a nivel general de todo el infograma sin entrar en detalle, porque si entráramos en detalle cada uno de ellos nos llevaría mucho más tiempo, pero sí que es importante que conozcáis que nosotros ofrecemos una solución íntegra con toda nuestra tecnología, os podemos ofrecer pues eso, pues un control completo de vuestra instalación. Bueno, si abriríamos una ronda de chat para cualquier pregunta o comentario. De momento no. Bueno. Decir nada que también es que esta presentación, como hemos dicho antes, se va a colgar. Cualquier pregunta que tengáis o que os interese lo podéis consultar en enviaros un correo a info@progress. Y que esta solución digital global también en la propia página web también está explicada también con un poco más de detalle y por los pasos que ofrecemos. Pues invitaros a seguir confiando en nuestra tecnología y cualquier comentario de eso, pues estamos a vuestro servicio.